Gracias, Érico. Dios les bendiga a cada uno en esta mañana, 9 de enero, que nos reunimos para celebrar al Señor en nuestra primera reunión general del año, pero también coincide con nuestra celebración de nuestro 13 aniversario o 13º aniversario como centro cristiano que haría Jesús. La verdad que todavía somos preadolescentes o entrando a una adolescencia, todavía creciendo, desarrollándonos en cuanto al conocimiento, en cuanto a la vida que tenemos que desarrollar todavía como iglesia. Sin duda que el hecho de dejar una plataforma, dejar una base sólida sobre la cual la iglesia pueda ser desarrollada, expandida y pueda crecer es fundamental. Procuramos siempre que todo gire en torno a aquel que es la cabeza de la iglesia o que ha sido puesto como piedra fundamental, que es Jesucristo. Siempre va a estar el peligro de que aparezcan ciertos egos, ciertos hombres o mujeres que quieran hacerse el centro de una congregación, quieran hacerse los articuladores de una congregación, y eso en ciertos aspectos a lo mejor puede ser muy bueno, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ese liderazgo, ese ser humano desaparece, todo lo que fue levantado, todo lo que fue edificado, termina cayéndose, termina haciéndose pedazos. Y mi oración, como la oración también del pastor David, es que esta iglesia, una vez que hayan desaparecido los fundadores, no solamente los pastores, sino la gente más antigua que pueda haber nacido junto con esta congregación, esta iglesia pueda seguir trabajando, pueda seguir funcionando y pueda seguir cumpliendo la misión y la tarea que el Señor nos ha encomendado, que es predicar el Evangelio a toda criatura y poder también enseñar a otros las verdades de Jesucristo. Bueno, después que uno tiene COVID ya no se quiere sacar el barbijo. Bien, voy a compartir una palabra que quise compartir el año pasado, pero que, si ustedes se acordarán, la cambié sobre la marcha. Como esta vez el Señor no me dirigió a ninguna otra palabra en particular y yo tenía agendado que el año pasado quería compartir de este texto, porque es un texto que creo que refleja lo que nosotros tenemos como filosofía o como visión, ¿sí? Voy a pedir que alguien lea en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Vamos a leer en dos versiones. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Tengo lenguaje actual. Bueno, lean esas dos. ¿Sí? Lenguaje actual dice: si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia, y en eso Cristo les ha dado el ejemplo, para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Amén. NBD dice: para esto los llamó, para que así como Cristo sufrió por ustedes y les dio el ejemplo, ustedes sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, Él no respondía con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no los amenazaba, sino que se entregaba a Dios y dejaba que Él juzgara con justicia. Cristo mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados a la cruz, para que muramos al pecado y llevemos una vida justa.
Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor que cuida de sus vidas. Amén. Bien. Ustedes se imaginan, ¿no?, cuál puede ser la partecita a la cual yo hago mención cuando digo que refleja en cierta medida la filosofía que debiéramos tener como iglesia o que la iglesia debiera tener. Algo que Pedro dice claramente. Cristo nos dejó su ejemplo, ¿para qué? Para que nosotros caminemos por ese ejemplo y sigamos sus pisadas. Creo que los discípulos primeros tuvieron esta gran ventaja sobre nosotros de poder haber caminado con Cristo. De hecho, Juan, en sus cartas, él dice, nosotros somos testigos porque vimos, oímos y tocamos al Verbo de Dios, al Hijo de Dios. Entonces lo escuchamos, lo vimos actuar, aprendimos de primera mano. Eso puede jugarnos como un hándicap a nosotros que no tenemos la oportunidad de caminar al lado de Cristo. Y hablo del Cristo que se encarnó, el Cristo que pisó esta tierra, que se vistió de ser humano. Eso puede jugarnos en contra. Pero hay algo que muchas veces nosotros pasamos por alto, que es la revelación de Dios por medio de la Escritura sobre su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿por qué hoy día muchos cristianos fallan en su deseo de hacer la voluntad y de obedecer a Dios? Porque desconocen a ese Cristo que caminó y abrió la senda primero que nosotros. Por eso nosotros alentamos a que invirtamos toda nuestra vida y todos nuestros días, todo nuestro tiempo posible en la Escritura. Por eso animamos a la lectura total de la palabra de Dios. Lo puede hacer en 1 año, en 2 años, 3 años, 4 años, no me importa, pero háganlo, no se detengan. Se le hace mucho leer 4 capítulos por día, lea 3, lea 2, lea 1. Si lee un capítulo por día, seguramente en 4 años habrá leído toda la Biblia y después podrá comenzar de nuevo. Y eso usted me dirá, ¿pero qué aprendo con leer? La Escritura se empieza a hacer familiar en la mente. Si usted me pregunta cualquier texto así en una conversación, a lo mejor yo ni me voy a acordar. Pero sabe que cuando estoy en algún estudio, en alguna consejería o en algún trabajo puntual de la labor pastoral, yo me sorprendo a veces cuando estoy escuchando a la persona, ¿sí?, y el Señor me trae a memoria, preguntarle sobre este texto, preguntarle si leyó este texto, si conoce esta historia, hablarle. Y ahí empieza el Espíritu Santo a traer a memoria algo que yo ya he leído. ¿Cuál es el concepto de hoy día? Muchos toman ese famoso texto de los tiempos de la persecución y del sufrimiento cuando les dice, cuando ustedes sean llevados delante de las autoridades, no tengan miedo porque el Espíritu va a poner palabra. ¿Cuándo va a poner palabra el Espíritu? En los momentos de persecución, de angustia, donde la iglesia sea atosigada por la autoridad o por el resto de los seres humanos que no creen en Dios. Cuando tengamos que dar razón de nuestra fe, el Espíritu Santo seguramente va a poner algo que nosotros jamás pensamos decir. Bueno, ese texto muchas veces se toma para decir, no es necesario leer la Biblia, no es necesario estudiarla, usted párese detrás del atril o del púlpito, ábrala, porque el Espíritu va a fluir a través de usted. Y a veces fluye un espíritu. Pero no es el Espíritu de Dios, no es el Espíritu de la palabra, es un espíritu carnal, con pensamientos humanos y con razonamientos humanos. Y es triste a veces, amados hermanos, escuchar, en vez de oír una exposición de la palabra, escuchar pensamientos humanos, filosofías humanas, dar ánimo, que eso puede estar todo muy bien, pero no tiene nada que ver con el Evangelio, porque si el Evangelio algo me dice, es que mi salvación y mi vida eterna depende de una sola persona, Jesucristo. Si yo he creído o no he creído en ella, si yo he seguido o he rechazado su autoridad sobre mi vida. De eso depende nuestra salvación y nuestra vida eterna. No depende de lo que hagamos, no depende de lo que demos. Usted puede invertir muchas horas de trabajo dentro de la iglesia, pero eso no lo va a hacer un mejor cristiano.
que el que no invierte muchas horas en el trabajo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Con esto que estoy diciendo, entonces no hago nada. No, yo no estoy diciendo eso. Porque seguramente si Dios ha puesto dones en sus vidas, usted esos dones los va a poner a funcionar dentro del contexto del cuerpo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu lo va a motivar. No es una cosa de que, vino el pastor y me dio una palabra, entonces bueno, yo me levanto ahora y voy a empezar a trabajar. No. Acá no se trata del ánimo que me den, de los espaldarazos que me den, o de los empujones que me den. Se trata del Espíritu Santo dentro de tu vida motivándote a hacer la voluntad del Señor. Seguir los pasos de Jesús no es fácil, pero es un aprendizaje. Es como el niño. Es tomado de la mano por el padre, por la madre, a veces por los abuelos, a veces por los tíos, las tías, si es que lo hubiere. O por algún otro primo más grandecito. Lo toma de la mano y lo ayuda para que no se caiga, porque usted sabe que aprender a caminar y caerse es muy traumático para un niño. ¿Sí? Una caída muy fea puede retrasar todo el avance que ese niño o esa niña ha tenido en su aprendizaje de caminar. Entonces, eso trasladémoslo en el sentido espiritual. Por eso, amados hermanos, aquellos que tenemos años dentro de la iglesia, tenemos una gran responsabilidad de ser ejemplo de aquellos que recién están creyendo en el Señor. Es interesante lo que hemos leído porque está dentro de un contexto donde Pedro aconseja a la forma de vivir y al estilo de vivir que deben tener los cristianos. Si usted arranca leyendo del versículo 11, se va a encontrar, ¿no?, en que Pedro anima a los creyentes a respetar a quienes los gobiernan, respetar al rey. Y en los versículos anteriores a esto le habla a quiénes. Le habla a los criados, a los que estaban bajo sometimiento de esclavitud o que trabajaban en un hogar. Bueno, en esa época creo que el trabajo no era muy en blanco. Los que servían en una casa eran simplemente esclavos, ¿sí?, que habían sido comprados o que habían sido tomados de esos lugares donde se abandonaban los hijos no deseados. En esa época los hijos no deseados se abandonaban. Hoy no, nuestra sociedad ha dicho, ¿para qué lo vamos a abandonar? Matémoslo antes que nazca. Peor todavía, más cruel. Pero muchos hombres con buena posición iban a estos lugares públicos donde se abandonaban a los hijos y podían elegir un chico, una chica y llevárselo y criarlo para que sean sus esclavos. De hecho, también había mucha explotación sexual en ese contexto, ¿sí?, porque muchas chicas eran llevadas, ¿no?, para trabajo de prostitución y había también hombres que eran llevados para esa manera. Y Pablo le habla con respecto a esta relación de los criados con sus amos. Y uno podría pensar, Jesús habló del derecho a la libertad, del derecho a un buen sueldo, del derecho a que se me respeten mis 8 horas. En esa época no había ni 8 horas ni 10 horas. A la hora que te llamaba el amo, el siervo tenía que estar dispuesto a trabajar y a ponerle el hombro. Y si el amo le decía, te amaneces despierto haciendo esto, el esclavo no tenía mucha opción. El criado, como dice el versículo 18, ¿no?, era el que trabajaba en las tareas domésticas, era un sirviente, ¿sí? La palabra en el original significa casero, alguien que está en la casa, ¿sí?, porque la palabra para casa también es parecida a esta palabra. ¿Qué es un amo? No es alguien que tiene amor. O como alguien podría conjugar, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Amo era alguien que tenía a criados bajo autoridad y también tenía una posición económica. También se denomina amo al que es capataz en una finca o al criado más importante de una casa. Ustedes recuerdan, ¿no?, cuando hablamos de la época de Semana Santa siempre mencionamos a ese siervo que tenía que lavar los pies a los que llegaban al hogar. Habían escalafones de esclavos o de criados en un hogar, pero el que lavaba los pies era el último. Era el último de los esclavos. O sea, habían esclavos que
no lavaban los pies, porque estaban bajo otro estatus. Seguían siendo esclavos, seguían siendo criados, pero no lavaban los pies. El escalafón más bajo era el que lavaba los pies. Por eso la sorpresa de los discípulos cuando Jesús toma, ¿sí?, el librillo o lebrillo, la fuente, y toma la toalla y le dice a sus discípulos, le dice a Pedro, le voy a lavar los pies. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? No, ¿por qué? Porque Jesús era el Señor, Jesús era el Maestro. ¿Cómo va a estar haciendo un trabajo de esclavo? ¿Cómo va a estar haciendo el trabajo de alguien que es el último orejón del tarro? Es el último en la fila de la vacunación. Es el ser menos deseado, es el ser más indeseado. Bueno, ¿sabe de dónde viene la palabra original amo? Viene de la palabra déspotes, ¿sí? Y déspotes, traducido a nuestro español, ¿qué palabra sería? Déspota, muy bien. ¿Qué significa en el original esta palabra? Gobernante absoluto, un señor o dueño, un déspota. Hoy, ¿qué es un déspota? Muy bien, esa es la palabra. Hoy, un déspota es una persona que abusa de su poder y su autoridad. Es alguien que gobierna sin respetar ninguna ley. Pero originalmente esta calificación de amo o de déspota no tenía ese significado. Simplemente era alguien que estaba sobre autoridad, pero que no se aprovechaba de esa autoridad. ¿Sí? Mi esposa sufrió a una déspota que era líder en su grupo. Generalmente el líder es el que demuestra a través del ejemplo lo que los discípulos deben hacer. Bueno, esta persona hacía todo lo contrario. En vez de predicar ella, agarraba a cualquiera de las chicas nuevas, predicaba. Cuando alguien decía, bueno, las señoritas van a orar, ella se lavaba la mano, ora vos. Y así, todo lo delegaba. Eso es un abuso de autoridad, ¿sí? De hecho, yo siempre le digo a mis hijos, yo jamás les voy a pedir a ustedes algo que yo mismo no esté dispuesto a hacer. Porque pedirle algo a otra persona que yo no soy capaz de hacer, ¿qué sentido tiene eso? ¿Sí? Yo creo que el que está puesto por sobre alguien tiene que ser ejemplo en todo. ¿Sí? Para que tenga la autoridad de ser un líder que muestra a través del ejemplo. Jesús, ¿qué dice Pedro? Jesús mostró con su ejemplo. ¿Sí? Mostró con su ejemplo. Bien, los criados tenían que estar sujetos a sus amos, así como los ciudadanos y los creyentes tenían que estar sujetos a las autoridades. Respetar al rey, respetar al emperador, respetar al gobernador, ¿sí? Tenían que estar sujetos. Una palabra que hoy como que resistimos la autoridad, desoímos las órdenes que se nos dan, entonces no somos muy sujetos. Somos más rebeldes, una generación de rebeldía. ¿Sí? Hoy se habla mucho de los derechos, pero esos derechos, ¿quién tiene que cubrirlos? Según la mayoría, el Estado tiene que cubrir los derechos. Pero Jesús jamás reclamó que el Estado tenía que cubrir los derechos de los necesitados. Jesús fue y de su propia mano, de su propia vida, cubrió la necesidad de los que necesitaban. A los enfermos no los mandó al médico, a los enfermos los curó. A los leprosos los limpió. Él jamás dijo, el Estado tiene que cubrir todo esto. Él con su ejemplo, amando a los desposeídos, amando a los que eran apartados por la sociedad, a los que eran considerados pecadores. Los pecadores eran despreciados por la sociedad. Característica de un despreciado de la sociedad, un leproso. No podía acercarse a una ciudad, no podía acercarse a un pueblo, no podía acercarse a una persona. Otra persona despreciada,
con la sociedad, una mujer que no puede tener hijos. Usted mira el contexto, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, cómo la mujer sufría por no tener hijos. ¿Por qué? Porque eso era considerado un azote de Dios. Algún pecado no te permite tener hijos. Y en el contexto de la mujer judía había un doble peso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿qué esperaba? La venida del Mesías. ¿Y el Mesías iba a nacer de quién? De una mujer. Entonces, si yo soy estéril, aparte de que Dios esté enojado conmigo, no voy a poder ser a lo mejor el canal de bendición a través del cual nazca el Mesías. Entonces, para la mujer judía era una doble carga, era un doble desprecio de parte de Dios. Bueno, la Escritura dice que los criados tienen que estar sujetos a sus amos con temor y con reverencia. Y sabe que esta palabra con temor se traduce con miedo. Usted ha escuchado la palabra fobia, ¿no? Es un miedo a algo. Bueno, ese tipo de temor era el que tenía que tener un criado a su amo. ¿Por qué? Porque si no hacía lo que se le mandaba, la ley lo facultaba para castigarlo con la muerte. Terrible, ¿no? ¿Se imaginan si hoy la patronal tuviera esa capacidad de castigar a los que pasan tomando más mate y trabajan menos? Pasaría, ¿no? Se nos morirían todos los empleados públicos. Bueno, perdón si hay algún empleado público, ¿sí? Una de las cosas primeras que aprende un empleado público es a cebar mate. Fundamental. Si no, no puede ser empleado público. Bien. Dejemos de darle a los empleados públicos. Por ejemplo, cuando los alumnos hacen caso a un maestro en el aula y obedecen en todo, se dice que los alumnos respetan, ¿sí?, al maestro. Eso es lo que espera un amo de sus criados. El respeto también debe ser una característica de parte del cristiano frente a cualquier empleador, dueño, jefe o gerente y a un líder dentro de la iglesia. Con esto no estoy diciendo que no podemos discutir ni podemos hablar, pero sí hay que mostrar sujeción, ¿sí? Bien, ¿para qué fuimos llamados por Dios? ¿Qué nos dice el versículo 21? Y ustedes fueron llamados para esto. ¿Para lo que se viene o para lo que ya se dijo? Para lo que se dijo. Si yo les pregunto, bíblicamente, denme el ejemplo más alto de relación amo-criado, amo-esclavo. Abraham y Eliezer. Bien. Abraham el amo, Eliezer el criado, el esclavo. Pero hay un ejemplo más grande que es en la Biblia. Dios y Jesús. Ustedes recuerden, nosotros siempre nos quedamos en el contexto de que Jesús fue el gran Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ustedes saben que Marcos presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Y como Hijo de Hombre, una de las cosas que Jesús más quiso fue obedecer en todo a su Padre. Usted me dirá, pero esa no es una relación amo-esclavo. Pero desde el punto de vista de la sujeción, es muy parecida a la relación amo-esclavo. De hecho, en la lectura bíblica, no, en la meditación, capítulo 2 de Primera de Crónicas, un siervo egipcio es dado para que se case con las hijas del judío y pueda continuar la descendencia, el nombre de la descendencia, pueda seguir teniendo la heredad, ¿sí?, que eso es muy importante. O sea, es terrible en el contexto judío de esa época que un padre no pudiera tener hijos. ¿Por qué? Porque se cortaba la descendencia y se perdía la heredad, lo que Dios había dado a esa familia.
Pero bueno, Dios, que siempre prevé todas las situaciones, cuando uno lee el capítulo 36 de Números, allí se encuentra con que Dios da la solución. Se le permite a la mujer casarse con otra persona, ¿sí?, aunque no sea judío, para mantener la descendencia y mantener la herencia, que es el territorio, ¿sí? Porque en esto hay una enseñanza muy clara. Si Dios te ha dado algo, Dios no te lo va a quitar. Y me refiero precisamente a la salvación. Si Dios te ha dado la salvación como algo gratuito, nadie te lo puede quitar. La salvación no se pierde. Sí, la Biblia nos advierte que tenemos que cuidarla con temor y con temblor. Tenemos que velar. ¿Y de qué manera velamos? Manteniéndonos en las pisadas de Jesús. Jesús obedeció en todo al Padre, nosotros tenemos que obedecer en todo al Padre. ¿Y qué es el todo? La muerte. ¿Ah? La muerte. ¿Qué es el todo? ¿Qué nos dice? Ustedes fueron llamados para esto, porque Cristo también sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. ¿Cristo por qué sufrió? Por hacer la voluntad de Dios. No simplemente sufrió porque era el Cordero de Dios. Jesús sufrió sabiendo de qué significaba su sufrimiento y cuál iba a ser la gran conquista de su sufrimiento. Hoy día, lamentablemente, en el contexto de nuestra iglesia actual, siglo XX, siglo XXI, si nosotros decimos que la iglesia fue llamada al sufrimiento, en muchos contextos, amados hermanos, resulta una expresión chocante, que nos gusta. ¿Por qué? Porque hoy día pensamos que Dios está en función a lo que yo quiero y a lo que yo necesito. Hoy Dios es una maquinita donde usted mete un billete, aprieta un botón y sale lo que usted quiere. Para muchos Dios es eso. El Evangelio es eso. El Evangelio, Dios, es la forma en la cual yo puedo alcanzar todo lo que yo quiero. Bueno, ni hablar en otros contextos, donde el Evangelio, donde Jesucristo es provisión de salud, riqueza y comodidad. Pero comodidad que tiene que ver con este mundo. Pero la Biblia nos muestra claramente, amados hermanos, la persecución de los creyentes es algo real. Nosotros no lo hemos experimentado. Latinoamérica no ha experimentado épocas de persecución total sobre la iglesia. Podríamos hablar del principio de 1900, cuando el Evangelio comienza a ser predicado de una manera muy fuerte en la sociedad. Hay persecución. Pero no persecución como se nos denomina en la Biblia y no persecución como hoy ocurre en países donde Dios es dejado de lado. Usted por ahí habrá leído noticias, ¿no? Donde cristianos son quemados dentro de los templos, donde los cristianos son exhibidos públicamente y golpeados. Bueno, en el contexto musulmán, un hijo que crea el Evangelio es un hijo que ha muerto para los padres. Y de hecho los padres publican una noticia en el diario diciendo: en el día de la fecha, mi hijo ha muerto. ¿Por qué? Porque ha abandonado la fe musulmana y se ha transformado en un discípulo de Cristo. Entonces, eso usted no lo experimentó. Yo no lo experimenté. De hecho, mi mamá, que no era creyente, cuando supo que yo me iba a bautizar, estaba más contenta que yo. Yo no entendía mucho, nadie me explicó de qué se trataba el bautismo. Sabía que me iban a mojar con agua, no sabía con cuánto, no sabía si tenía que ir con traje de baño o podía ir de alguna manera especial. Nadie me dijo nada, nadie me explicó nada. Pero mi mamá estaba más contenta porque ella en su razonamiento entendía que el Evangelio era bueno, que el Evangelio me iba a hacer mejor persona, un mejor hombre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces Jesucristo, con su vida, Él trajo un cambio de paradigma. ¿Sí? ¿Qué es un paradigma? ¿Es un modelo o es un
ejemplo a seguir. Es algo que está ahí enquistado y que a veces es muy difícil de cambiar. Sabe que muchas organizaciones, y en este caso pongo también como ejemplo la iglesia como organización tiene muchos paradigmas que no los quiere cambiar, porque son formas, son estilos, son cosas que han dado resultado. Entonces sigámoslas haciendo así, pastor, si esto da resultado, hagámoslo así. Pero muchas veces estos paradigmas no tienen nada que ver con la Escritura, ¿sí? Entonces, un cambio de paradigma es una manera diferente de ver el mundo, es un cambio de valores, es un cambio de cosmovisión, es un cambio de la manera como pensamos y cómo creemos. Miren, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 39 al 41, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera a la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Eso es muy revolucionario. Porque si alguien me pide el saco, la Biblia dice también darle la camisa o la remera. Por eso yo vengo sin saco. Si alguien me pide el saco, también le tengo que dar la remera. Entonces, ¿quién me va a pedir la remera para que quede yo en cuero? Nadie, ¿no? ¿Quién frente a una injusticia no reclama sus derechos? Jesús le pregunta al sumo sacerdote, ¿por qué has mandado a pegarme? Él no reclama por el golpe. Él reclama de por qué el sumo sacerdote en esa posición manda a golpearlo. Porque la violencia no es algo que debe estar presente en el contexto de los cristianos. Aunque muchos interpretan ese más bienaventurado es dar que recibir, lo interpretan en un contexto de violencia, ¿no? Si alguien me viene a pegar, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces yo contesto. Eso es una mala interpretación de ese texto bíblico. La Biblia dice que Cristo sufrió por nosotros. Pedro lo dice. Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Está claro? ¿Cuáles pisadas debemos seguir? Las del sufrimiento por la causa de Cristo. Ahora, el sufrimiento del Mesías, de Jesucristo, fue algo que los judíos no esperaban. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías conquistador, que derrote al Imperio Romano y que instaure nuevamente el reino de Israel. Pero Jesús se lo mostró a los discípulos y a la iglesia en general, el hecho de que iba a venir sufrimiento e iba a venir persecución. De hecho, el libro de los Hechos nos remarca que el primer mártir de la iglesia es Esteban. Y muere por causa de su fe, por causa de la fe que él comparte también. Bien, Cristo nos ha dejado su ejemplo. Cristo también sufrió cuando cargó con nuestros pecados, dice el versículo 24. La obra de Cristo hizo que nosotros también muriéramos al pecado, para vivir para Dios. El versículo 25 nos habla de que Cristo es el pastor y el guardián de nuestras almas. Ahora nosotros también tenemos la obligación de sufrir por causa de llevar el Evangelio. Cristo sufrió y murió para que nosotros pudiéramos ser salvos. La iglesia va a sufrir por llevar el Evangelio para que otros puedan ser salvos. La iglesia va a enfrentar hostilidad. La iglesia va a enfrentar persecución. ¿Por
por causa de la predicación del Evangelio. Una frase también que me impacta mucho en el versículo 21 es que Jesús fue un ejemplo, o nos dio ejemplo. Ejemplo frente al dolor y frente al sufrimiento. Si yo les pregunto en esta mañana cuántos quieren sufrir por la causa de Cristo, todos van a decir, sí. Pero después cuando nos toca a la puerta el sufrimiento, ¿cuál es nuestra reacción? ¡No! O sea, desde lo discursivo estamos dispuestos a todo, pero desde lo práctico nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir enfermedad, nadie quiere sufrir la muerte de un ser querido, nadie quiere sufrir una pérdida económica. Y esas son formas en las cuales a veces también Dios permite que seamos probados. Ejemplo de esto en la Biblia, bueno, estuvimos meditando el famoso libro de Job. Y la gran pregunta es, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el que no ha hecho nada? ¿Cuál fue su respuesta frente a esa pregunta? Dios es soberano. Que Dios es soberano. ¿Y eso qué quiere decir que Dios es soberano? Que tenemos que ser humildes a lo que Él decide hacer en nuestra vida. Fuerte, por favor. Que tenemos que ser humildes y aceptar lo que Él decide hacer en nuestra vida. Como Él es el Señor, como Él es el déspota, Dios es el déspota de nuestras vidas, y Él con nuestras vidas puede hacer lo que Él quiera, yo debo estar dispuesto voluntariamente. Ahora, el hecho de que nosotros nos resistamos a eso, ¿qué quiere decir? Que no aceptamos el señorío totalmente. Cristo fue como un cordero al matadero. ¿Qué es lo que hace el cordero cuando va al matadero? Nada. No sé qué ve, pero le atan las patitas, lo cuelgan, le clavan el cuchillo en la garganta y lo degüellan y tira toda la sangre y... Ahora, ¿qué pasa con un cerdo? Corre. A 5 kilómetros usted se entera que están tratando de matar un cerdo. Porque el cerdo se resiste a morir. Se resiste hasta que lo toquen. No. Usted tóquele la oreja a un cerdo y se enoja, se molesta y chilla. Ahora, cuando Dios hace su voluntad en nuestras vidas, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es su reacción? Obviamente debemos entender de que a veces el sufrimiento puede venir por dos causas. Una, por la absoluta voluntad de Dios que quiere poner a prueba mi carácter. Y segundo, yo me estoy desviando y Dios a través del sufrimiento me quiere enderezar. Pero eso a veces es muy fácil analizar desde afuera. O sea, cuando yo tengo que analizar la vida de Cristian por lo que le está pasando, y algo habrá hecho Cristo. ¿No es cierto, Jaime? Sí, ahí ven, Jaime está en un espejo. Sí, algo hizo este osornino porque le está pasando esto. ¿Por qué? Porque desde afuera es mucho más fácil observar, pero observamos a veces sin tener el conocimiento claro. Bueno, como los amigos de Job. Eran amigos, se conocían, se entendían, pero los tres estaban de acuerdo en que Job había pecado. Y Job le decía, yo no he pecado. Si eso se da en un ámbito de amistad, de compañerismo, imagínense en una iglesia donde no somos ni amigos, pero juzgamos lo que le está pasando al otro. En vez de detenernos a orar, a mí me
me encanta cuando alguien dice, Señor, que mi hermano, mi hermana entienda el proceso en el cual tú lo has puesto. Porque yo le puedo explicar con manzanita en un pizarrón, pero si Dios no lo hace entender a la persona el porqué de esta situación, la persona siempre se va a seguir pensando que lo que le está ocurriendo es una injusticia y que yo no me lo merezco, aún habiendo pecado, porque nuestra justificación cuando pecamos es, pero lo que tú dices no es tan grave. Pastor, una mentirita blanca. Desde el vamos, la Biblia no habla ni de mentira blanca, ni negra, ni de ningún otro color. La Biblia habla de mentira, y la mentira es pecado. Jesucristo se muestra como aquel que no cometió ningún pecado. La Biblia muestra a Jesús como alguien en el cual no hubo engaño en su boca. Nos muestra que aun cuando proferían insultos contra él, él no replicaba con insultos. ¿Me escuchó, no? Él no cometió ningún pecado. ¿Cuál es nuestra justificación cuando pecamos? Soy humano. Y los hombres que dicen, pastor, soy hombre, no soy de hielo. Y de esa manera justificamos nuestros malos pensamientos, nuestras miradas lascivas y muchas otras cosas más. Pero la Biblia dice, él no cometió pecado. Y antes de eso nos dice, sigan sus pisadas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si él fue sin pecado, ¿cuál es mi desafío? Ser un cristiano en el cual no haya pecado. Y si hubiere pecado, confesemos nuestros pecados, porque él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no confesemos, hoy pequé, Señor. Y la Biblia que dice que tú tienes que perdonarme. Bueno, ya me perdonaste, ¿no? ¿Esa es una actitud de alguien que está arrepentido? ¿Cómo actúa el que está arrepentido? Se golpea el pecho. Se golpea el pecho. Primero está preocupado. No haya cómo decirlo. Se pasea, no duerme. ¿Sí? Yo generalmente en casa cuando a alguien le cuesta dormir a la noche, yo le digo, bueno, algo malo estarás haciendo, tu corazón no está en paz, tu mente no está en paz. ¡Atiende! David decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Si yo estoy confiado de que Dios me ha perdonado y que tengo vida eterna, ¿cómo debiera ser mi sueño a la noche? A pata suelta. Aunque venga un terremoto, sí, literalmente, ¿se acuerda cuando fue lo de Chile con el tsunami y toda esa historia? Mi esposa se despertó con el ruido. ¿Ustedes creen que el tipo se despertó? No. Ese sí que estaba en paz durmiendo. Claro, cuando vi que ella se movía, ¿qué pasó? No sé, un ruido. Como un tren. Ni hubo engaño en su boca. Hay una canción, nosotros no la cantamos y creo que en la escuela bíblica tampoco. Cuidadito, tus ojitos lo que miran. Cuidadito, tu boquita lo que habla. Cuidadito, tus piecitos donde van. Cuidadito, tus manitos lo que tocan. ¿Por qué? Hay un Dios de amor que mirándonos está. Cuidadito, tus ojitos, tu boquita, tus manitos, tus piecitos, lo que hacen, lo que tocan, lo que van, donde miran, etc. Bueno, no la voy a cantar, ¿no? Ya con los dos números especiales que tuvimos de Martín y su esposa, ya que cante yo ya sería como tu macho, ¿no? La frutilla al porro. Bien, que Dios nos ayude, amados hermanos, que no haya
engaño en nuestra boca. Yo me acuerdo después que mi jefe me empezó a conocer más profundamente y me quería preguntar algo directamente, me lo preguntaba porque él sabía que yo no le iba a mentir. Y aunque la verdad me afectara a mí, yo iba a asumir mi responsabilidad. Porque trato de practicar de que en mi boca no haya engaño. Bien, Pedro menciona 4 cosas que Jesús no quiso hacer. ¿Cuáles fueron? No hizo pecado, no engañó a nadie, no devolvió maldición por maldición y no amenazó a los que le hacían sufrir. ¿Qué dice la Escritura? Que él encomendaba la causa al juez justo, a Dios, quien juzga justamente. Versículo 24 dice: Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero o sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Qué bendición más grande, ¿no? Que Cristo haya cargado nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros muramos al pecado, muramos a nuestros pecados y vivamos a la justicia, vivamos como un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Dice: por cuya herida fuisteis sanados. Cuando este texto habla sobre eso, se refiere a la enfermedad del pecado que había en nosotros. No se refiere a una enfermedad física. ¿Sí? Bueno, este texto está tomado de Isaías capítulo 53. ¿Qué quiso decir con la frase Pedro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 10 al 11. Ya pasamos por Romanos 6, seguramente usted todavía se acuerda y lo tiene acá fresco en la memoria, ¿no? ¿Sí? Bien, gracias, Leito. Dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos, seguir las pisadas de Jesús es recordar que hemos muerto y que vivimos para Dios. Bien. Soy muy pedagógico, ¿no? Que Dios nos pueda ayudar. Si nosotros hemos muerto al pecado, quiere decir que hay esperanza en que la imagen de Dios pueda ser restaurada en nosotros. Por el primer Adán entró el pecado, por el segundo Adán, sí, ojalá hubiese desaparecido el pecado. Pero individualmente el pecado ha desaparecido de nosotros, o debiera estar en ese proceso de desaparecer. Versículo 25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo son las ovejas descarriadas? Sordas. Sordas, ciegas y mudas. ¿No? Las ovejas descarriadas son las que se separan del rebaño. Y estando fuera del rebaño, ¿qué pasa? Se mueren. Están perdidos. Están expuestas a muchos peligros. Ser atacadas. La oveja no se defiende. Ahora, cuando usted ve un grupo grande, siempre se le tiene respeto a un grupo, ¿no? Los depredadores generalmente intentan separar. Sí, intentan separar y ver cuál es la más débil y atacar a esa. ¿Sí? Bueno, por eso la Biblia, Pedro mismo describe al diablo como león rugiente que busca a quien devorar. Siempre va a devorar a la más débil, a la más flaca. Estoy salvado.
Veo que a veces ser gordito es sinónimo de fortaleza, pero ojo con eso, tengamos cuidado, ¿sí? La gordura es parte de la hermosura, pero no significa tener buena salud, hay que tener cuidado con eso. Bien, vuelvo al tema, ¿sí? Entonces, nosotros nos descarriamos. Ahora, ¿de quién nos descarriamos? Cuando hablamos de la oveja, hablamos que se descarrió del rebaño, del piño, ¿sí? Pero nosotros, ¿de quién nos descarriamos? Bien, del pastor, de Dios. ¿A causa de qué? El pecado nos hizo descarriar. Y apartarnos de Dios, apartarnos del verdadero pastor, del verdadero obispo de nuestras almas. Pero me encanta como lo dice Pedro. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas. No, yo sigo siendo descarriado, pastor. Que siempre sea el pasado, hermano. Que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Usted sabe que si hay algo malo que domina su vida, bueno, eso es sinónimo de que el pecado está todavía gobernando en su vida. Por eso tenemos que resistir y luchar contra todas las tentaciones que el diablo esgrime frente a nosotros. Porque si en una fallamos, ya estamos mostrando debilidad. Y estamos dejando de lado el señorío de Dios, el señorío de Cristo. Bueno, ¿qué significa descarriado? Creo que ya lo dijimos. Es aquel que se ha apartado del buen camino para seguir o se ha separado de lo que es justo y razonable. Una oveja descarriada es aquella que se ha apartado del rebaño y anda perdida sin rumbo y expuesta a los depredadores, expuesta a caer en pozo o en barranco o a ser arrastrada por impetuosos arroyos. Una oveja descarriada no tiene quien la proteja, quien la sane cuando está enferma o la levante cuando está caída o deprimida. ¡Wow! Yo veo estas expresiones y digo, ¿qué tarea que tenemos por delante en la iglesia? Proteger, atraer al descarriado, sanarlo si está enfermo, levantarlo cuando esté caído o cuando esté deprimido. Una vez le preguntaron a una socióloga, creo que esto lo compartí, pero creo que viene bien al caso de esta mañana. ¿Cuál era un signo de civilización o civilidad en una sociedad? Uno generalmente cuando los que escarban la tierra, ¿cómo se llaman antes? Arqueólogos. Los arqueólogos. Cuando descubren la tierra y empiezan a encontrar por ahí parte de un edificio, platos, vasijas o algunas cosas, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Que allí vivió alguien, allí estuvo un ser humano, allí hubo una civilización. ¿Sí? Bueno, cuando le preguntaron a esta mujer ¿qué era un signo de civilidad o de que hay civilización? Generalmente el que le hizo la pregunta esperaba que ella le hablara de mantos antiguos, algún jarrón, alguna decoración, algún trozo de escritura. Él dijo, nosotros encontramos civilidad cuando encontramos algún esqueleto y algún hueso está soldado. ¿Qué significa que un hueso esté soldado? Que se quebró. Ustedes saben que en las grandes manadas, ¿qué pasa con los animales que se quiebran? Son dejados abandonados a su suerte. Ella decía, si ese hueso se soldó, se curó, es porque alguien se preocupó, alguien cuidó, alguien alimentó, alguien vendó, alguien estuvo allí haciendo ese trabajo de médico, que en realidad más de médico diríamos que es un trabajo de amor, y no dejó a esa persona hasta que se recuperó. A veces la iglesia
desenfocamos tanto de nuestra verdadera tarea, estamos más preocupados de las luces, del ruido, a veces de lo exterior, y nos olvidamos de que hoy hay gente que está dañada, está herida, y nosotros estamos haciendo como el sacerdote y el levita. En vez de pasar, sacar la botella de vino, de agua, de aceite, en vez de cargarlo en la mula, en la cabalgadura, llevarlo a la hostería, pagar para que otro lo siga cuidando, es mucho más fácil mirar y pasar de lado. Es más fácil mirar e irse por otro lado. Seguir los pasos de Jesús es preocuparse por el otro. Yo no les estoy pidiendo que hagan nada extraordinario, simplemente que tengan un corazón como Jesús, que cuando vean dolor, tristeza, preocupación, angustia, activen. Preocúpense, pregunten, vaya si es posible. Ser como Jesús no es venir todos los domingos a la iglesia, no es andar con una Biblia tapa negra con bordes dorados y decir yo soy evangelio. Ser como Jesús es mucho más que eso. Jesús nos dio ejemplo cuando estábamos perdidos, cuando estábamos para ser condenados, cuando estábamos para ser depredados. Para siempre apareció el buen pastor y nos encontró balando bajito y nos tomó en sus brazos, nos cargó sobre sus hombros y nos puso en el redil. Hoy estamos en un redil que se llama iglesia, que se llama congregación. Hay muchas ovejas que hoy día están sufriendo. Y hoy con el COVID ni le cuento. A pesar de que uno socialmente pensaría que el COVID ha sido superado en cuanto a nuestra forma de pensar, hoy decir que usted tiene COVID le van a hacer un perímetro a 2 kilómetros. Y eso sí que duele, y eso sí que molesta. Porque es una forma de estigmatizar a la persona. Y no lo digo porque nosotros hayamos pasado COVID. Nosotros estábamos chochos en nuestra casa. Somos un familión. Jugamos, miramos tele, charlamos, nos reímos. Total, ya va a pasar. ¿Cuántos? ¿10 días, 12 días, 14 días, 20 días? Si tuvimos 6 meses aislados. ¿Sí? Pero hay gente que está sola pasando el COVID. Ni los hijos llaman, ni la familia llama. Bueno, ahí tenemos que estar nosotros. Un mensajito, un texto. ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? A nosotros nos sorprendió, nosotros nos agarró justo antes de las compras, o sea, después de las compras nos agarró de la fiesta. Así que teníamos para pasar 3, 4 semanas con COVID adentro de la casa. Que de hambre no nos íbamos a morir, ¿no? Pero ¿sabe qué nos sorprendió? Gente que se enteró y llegó con bolsas con cosas. Nosotros no necesitábamos. Entonces uno piensa y dice, esto lo hace simplemente Dios. Dios es el que motiva y el que mueve los corazones. Entonces ese es un ejemplo para mí también, en el sentido de estar preocupado por otros. Porque ese es el sentimiento de Cristo, estar preocupado por otros. Me encanta cuando Jesús le dice a Zaqueo, después que se baja del árbol, o antes que se baje del árbol, Zaqueo, baja del árbol, hoy es necesario que esté en tu casa. Hoy día hay mucha gente en Bariloche que está esperando la visita de Jesús. Jesús no puede ir porque Jesús está en el cielo. Pero nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, somos ese Jesús que podemos ir donde está ese Zaqueo que necesita oír el Evangelio. Que en este año, hermanos, cada uno de nosotros, en mayor o en menor medida, porque yo no tengo la medida exacta para decir, vos sos más como Jesús y vos eres menos como Jesús. No, a mí Dios no me ha dado esa autoridad. Yo tengo el mismo desafío de ustedes, ser como Jesús. Hermanos, si el año pasado fuimos como Jesús, este año avancemos un poquito más
para ser más como Jesús. Oramos. Querido Dios, en esta mañana, gracias por tu infinito amor y misericordia y por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, sin duda un gran desafío seguir tus pisadas. Señor, nosotros nos preguntamos constantemente, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús cuando tengo que tomar esta decisión? Señor, que realmente podamos responder y contestar como tú harías. Pero para eso tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Jesús. Tenemos que seguir creciendo en la revelación de Jesús. Permite que cada uno de mis hermanos, Señor, más allá de escuchar la prédica del día domingo, más allá de compartir la meditación bíblica en su grupo, más allá de estar en un estudio bíblico, permítele que diariamente puedan invertir tiempo en tu palabra, leerla, estudiarla, meditarla, Señor, y lo más importante, vivirla y hacerla carne. Te damos gracias, Señor, porque hemos llegado hasta este año número 13 como congregación. No sabemos cuántos años más tendremos por delante hasta que tú vengas por nosotros. Pero permite que esta congregación, Señor, unida, pueda ser una iglesia que sigue tus pisadas, que sigue tu ejemplo y que muestra a Cristo a través de su forma de pensar, de actuar y de vivir. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús.